Radio Plenitud. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. Amén, que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les saludamos en el amor del Señor y como dice esta alabanza, un Dios en tres personas, ¿ya? Porque somos absolutamente trinitarios, ¿ya? Absolutamente trinitarios, hermanos, y nos gozamos con aquello porque adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, adoramos al Trino Dios, amén. Así que en esta hora de la tarde, siendo ya las 4:04, damos comienzo a su programa radial Doctrina Apostólica, que es la 1380 AM Radio Plenitud, para la gloria del Señor, amén. Así que un abrazo, le saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, amén, con mucha alegría, hermano, en este día, ya que ayer estuvimos allí en un culto, hermano, alabando y glorificando al Señor. Porque para los cristianos, hermano, parte de su vida es estar en la iglesia, ya es estar en la casa del Señor.
Si una persona, hermano, no echa de menos el culto en este periodo de cuarentena, hermano, es porque realmente algo anda mal allí. Ya hay gente que puede estar pasando, hermano, un tiempo prolongado sin ir al culto, no les da cosquilla, no les da frío, no les da calor, no les da molestia. ¿Sabe que, hermano? Hasta algunas hasta se gozan. Yo creo que no debe faltar el que debe estar hasta clamando. Ojalá que la prudencia de la cuarentena se imponga de aquí hasta el arrebatamiento. Qué terrible, hermano. Así que Dios despierta, hermano, a muchos hermanos, porque es menester que, hermano, tengamos nuevamente las puertas abiertas de la iglesia. El día, parece que fue el día viernes, estuvimos predicando acerca, hermano, acerca de Esdras, ya, y de cómo Esdras tenía el anhelo de reconstruir el templo de Dios en el periodo del rey Ciro, ya, de reconstruir el templo de Dios, y no solamente de reconstruir el templo de Dios, sino que a la vez de restituir el culto a Dios, el culto a Dios. Él no solamente estaba preocupado de la parte arquitectónica, física, sino que lo que él quería es que los israelitas nuevamente llegasen al templo a adorar, a sacrificar, a ser ministrados, a que le enseñaran la ley de Dios. Entonces, hermano, Esdras no se conformó con la realidad social que estaban viviendo, sino que él dijo, no, aquí hay que hacer algo, hay que reconstruir el templo, hay que reparar el templo, hay que cimentar nuevamente las bases del templo en la parte física, pero también luego pasamos al culto, al servicio. Así que, hermano, Esdras nos habla fuertemente el día de hoy, ¿ya? Es necesario que tengamos nuevamente el deseo de ir a la iglesia, de ir a la congregación, de ir a los diversos cuerpos que tienen las denominaciones, las iglesias locales. Ya no nos habituemos, hermano, a este nuevo orden mundial, hermano, porque hay una gran manipulación mental detrás de esto y los incautos no ven más allá. ¿Saben qué? Hay gente que es súper simplona, hay gente que es súper, hermano, ingenua, oye, pero que se pasaron para ser ingenuos. No ven entre líneas, no leen entre líneas. ¿Cómo, hermano, se están restringiendo las libertades de una manera terrible? Libertades que por lo demás fueron ganadas de dos maneras. Ya estas libertades democráticas, republicanas, fueron ganadas por ahí, hermano, por el siglo XVIII, hermano, de una manera violenta, profundamente violenta, en Francia, con la Revolución Francesa, con Robespierre, con los filósofos de la Ilustración. Digamos que esa libertad que dio la Revolución Francesa fue profundamente sanguinaria. ¿Y esto decantó en qué? En una dictadura bajo el poder de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Pero hubo otra manera de luchar por las libertades que, hermano, tuvo como punto geográfico, hermano, las colonias británicas, lo que es hoy Estados Unidos. Allá se luchó por las libertades bajo principios totalmente diferentes a los que movieron a la Revolución Francesa y que fueron ideales cristianos, ideales evangélicos, hermano, que se suscitaron con lo que se denominó la revolución de los puritanos, ya la revolución de los puritanos, donde los puritanos, hermanos, lucharon por su independencia, hermanos, y la conquistaron, hermanos, allá en las colonias británicas hasta fundar lo que hoy es Estados Unidos. ¿Ya? Y allí se fundó la primera democracia según lo que hoy entendemos, ¿ya? Cuando se habla de una democracia, hermanos, según los griegos, no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por democracia. Lo que hoy entendemos por democracia se retrotrae al periodo, hermano, de la Revolución Puritana allá en los Estados Unidos, y fueron precisamente, yo tengo un libro, hermano, de César Vidal, que habla un poco acerca de la Revolución Puritana ahí en el siglo XVIII, y habla, por ejemplo, cómo algunos presbíteros, pastores,
líderes de iglesia, hermano, diáconos, que lucharon por la independencia de los Estados Unidos y luego, hermano, fundaron una democracia basada en el sistema de la iglesia presbiteriana. Tremendo, hermano, un capítulo verdaderamente apasionante de un libro de César Vidal que se lo recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como Y cambiaron la historia, o algo así se llama el libro. Hermano, tiene capítulos muy interesantes, yo me leí ese libro hace unos 7 años atrás, hermano, y ahí se habla de esas libertades que, hermano, ganaron los puritanos, los presbiterianos, los protestantes, hermano, allá en los Estados Unidos, hermano, y que tiene una estrecha relación con un movimiento político que se llamó el liberalismo político, que no tiene nada que ver con la teología liberal. Ese es otro concepto. Y este otro concepto tiene que ver con la política, que se llama liberalismo político, liderado también, hermano, por evangélicos escoceses, ingleses y norteamericanos, hermano, y cada uno de ellos arraigados a su fe protestante. De hecho, Adam Smith, hermano, el que creó toda esta concepción, hermano, del libre mercado, del capitalismo, todo eso, fue un evangélico, hermano, presbiteriano. Tremendo, hermano. Esas cosas por lo general nos enseñan en el colegio y lo triste, hermano, que nos enseñan en la iglesia. Porque ya que no nos enseñan en el colegio uno ve un sesgo ideológico. En cambio, estas cosas deberían manejarlo un poco los maestros de escuelas dominicales. Por eso que yo animo a los maestros de escuela dominical a que compren literatura de César Vidal. Hermano, hay un libro muy interesante que leí hace un tiempo atrás que se llama El legado del cristianismo en la cultura occidental. El legado del cristianismo en la cultura occidental. Eso usted lo puede encontrar en Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Ahí está el libro, hermano, para que usted lo descargue y lo lea. Ya, y hay otros libros de Vidal. Así que, bueno, tremendo. Dios les bendiga. Que no dejara a mi esposa que oye, como que me puse a hablar, así que dejara a mi esposa para que les pueda saludar. Amén, que el Señor les bendiga, bueno, en este día nuevo que el Señor nos ha dado. Amén. Y bueno, contentos de parte del Señor poder llegar y empezar una semana más. Bueno, nosotros como cristianos empezamos el día domingo, una semana más, pero aquí en la radio empezamos hoy día y solamente por la gracia del Señor. Amén. Por la gracia del Señor, porque solamente su misericordia es la que nos permite poder tener vida. Así que damos gracias a nuestro Dios y también contentos, como decía mi esposo, de poder haber podido celebrar el día de ayer un culto más al Señor. Amén. Porque realmente no sé qué será la pereza de las personas, porque igual hay cultos que están cerrados, hay iglesias que no han abierto. Pero en el caso de la iglesia de nosotros el Señor nos ha permitido igual poder hacer culto con el número que se permite. Pero hay veces que hay hermanos que realmente por diferentes motivos, pero no tenemos excusa delante del Señor podernos congregar. Así que, bueno, los que llegamos nos gozamos en ese lugar, nos alegramos ahí en la oración, entregamos nuestras cargas al Señor. Luego cantamos una alabanza y después la maravillosa palabra del Señor, que el Señor nos habla, nos anima y realmente nos sentimos fortalecidos escuchando la palabra del Señor. Y bueno, como decía mi esposo, no debemos caer en eso de que nos estén cortando las libertades, porque igual por lo general el gobierno no quiere que los cristianos se junten. Podemos ver, por ejemplo, en los metros, en las calles, en las ferias, se reúne mucha gente y eso a ellos no les importa. Incluso en los mismos malls se junta mucha gente. Entonces, claro, para algunas cosas somos prudentes y para otras no. Así que el Señor nos ayude a buscar la presencia del Señor y mientras podamos reunirnos con ánimo, con fuerza y buscar la misericordia del Señor. Claro, porque hay muchas personas que dicen que ser prudente, pero resulta que el prudente igual va al supermercado. Claro. El prudente no le alcanza la prudencia, va a faltar al supermercado. Igual saca su permiso y se va al supermercado y en el supermercado no andan nada 2 personas. El prudente igual, digamos, si tiene que ir a la feria al horario peak,
va, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué va? Porque ve esas cosas como prioridad, primera necesidad. Amén. Y donde la iglesia no tiene ese estándar para ello, bueno, se deja de lado. Entonces, hermano, hay que realmente tener un equilibrio, hay que ser objetivo y, hermano, aprovechar la instancia de los cultos online, porque hay gente que tampoco ni siquiera se conecta online. O sea, si no se conecta online, imagínese usted, menos va a ir al culto presencialmente. Amén. Entonces, hermano, que Dios nos ayude a poder tener, hermano, una fe dinámica. Ya el día de ayer predicamos un poquito acerca de eso, que la verdadera fe Amén. ya es una fe, hermano, dinámica. No es una fe estática, no es una fe inútil, no es una fe estéril, sino que es una fe dinámica, una fe, hermano, que tiene acción, una fe fértil, una fe, hermano, fuerte, una fe activa. Esa es la verdadera fe, es la fe, hermano, que evidenció Abraham, que evidenció Moisés, los profetas. Este concepto de una fe, hermano, digamos, sin acción, es un concepto, digamos, no bíblico. Eso no es bíblico. Ya cuando la gente habla del concepto de la fe y la gracia, algunos teólogos, hermano, digamos, neoprotestantes quieren enfatizar como que una fe que casi es como una fe que no hace nada, ¿no? Obviamente que la salvación es por gracia, pero esta gracia opera desde la fe, ¿me entiendes? O sea, no persigue obras para creer, no, sino que donde cree, amén, provoca obras. Amén. Entonces, hermano, necesitamos tener esa verdadera fe. Ya hay que animarse a tener esa verdadera fe. No, y de hecho, bueno, ayer el Señor nos ministraba de que, porque eran 2 ciegos que seguían al Señor para recibir ese milagro. Mateo Entonces, 9, del 27 parece al 31 parece. Claro. Y ahí nos hablaba el Señor de que eran 2 ciegos que, a pesar de sus incapacidades, ellos siguieron igual al Señor. Usaron sus otros sentidos para buscar el milagro de Dios. Entonces, para servir al Señor no hay excusa. No hay excusa, mi hermano. Así que el Señor nos ayuda a tener esa fe, esa confianza y tener a Dios como prioridad. Está bien que los mundanos no tengan la prioridad de buscar a Dios, o el gobierno no le dé la prioridad que gente se reúna o busque de Dios, pero nosotros como cristianos debemos tener esa prioridad, debemos ser diferentes a la gente del mundo. Claro, que imagínense que resulta que si uno analiza, mucha gente no sabe, pero el día de ayer hubieron elecciones ya de Amén. Gobernadores. Y resulta, hermano, que la movilización fue prácticamente un fracaso. Ya fue casi un fracaso. Creo que por ahí como entre un 15, un 17% de la población, digamos, de Chile que tiene la capacidad de votar, fue a votar. O sea, un porcentaje mínimo, más del 80% de los chilenos que pueden votar no fueron a votar. Ya, ahora, ¿quiénes fueron a votar? Los militantes de los partidos, básicamente, los que pertenecen a la base de los diversos partidos, y esos se arriesgaron a todo por ir a votar. Entonces, imagínense, ¿cómo se va a arriesgar más un pagano que un hermano en la fe? Ya, así que vamos a leer algunos comentarios antes de ir avanzando. Amén. Nuestra hermana Macori nos dice: bendiciones, mi hermano Richard y mi hermana Francesca, que el Señor los guarde y bendiga siempre aquí viéndolos con mi mamá. Soy la hermana Macori. Amén. Un saludo para ellas, un saludo gigante, un abrazo gigante desde acá de Santiago. Nuestro hermano Manuel nos dice: Dios le bendiga, mi hermano Richard, junto a su esposita, mi hermana Francesca. El Señor les use con poder de su Espíritu Santo. Saludos desde la cisterna. Nuestro hermanito Iván nos dice: Dios les bendiga mucho, mi hermana Francesca, mi hermano Richard, y les use grandemente en este lindo programa. Amén. Qué bendición. Estamos contentos, hermano. ¿Sabe por qué? Amén. Porque perdió, hermano, esta mujer que estaba representando a la izquierda más extrema aquí en la región metropolitana, hermano, que se estaba tirando para gobernadora. Gracias a Dios, hermano, que no salió esta tipa, hermano. Oye, esta tipa en una, digamos, en una de estas cosas como de Zoom, de streaming, que hizo con una tipa, hermano, que es prostituta y que se jacta de eso. Y esta candidata
le dijo a este paradigma, a este arquetipo pagano, de que su hija era una seguidora de ella. Oye, imagínate que jactándose de que su hija seguía a una perversa, a una indecente, hermano. Así que, hermano, nos libramos por la gracia del Señor. Amén. De esta mujer, que no me acuerdo si es el apellido Olivia o Oliva. Hermano, Oliva, que estaba siendo respaldada por Daniel Jadwe. O sea, por un tipo comunista, hermano, que tiene como paradigma Cuba, Venezuela, Norcorea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, gracias al Señor, hermano, no salió esa tipa, y salió el mal menor, hermano, que fue Orrego, un demócrata cristiano, hermano, que es más de centro, es más moderado. Así que a Dios gracias, hermano, que sucedió aquello, hermano, porque, mire, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Pero estamos acá, entonces hay que enterarse un poquito de lo que está pasando acá, hermano, porque importa quién llegue al poder, importa quién gobierne, importa quién salga como diputado, importa quién salga como senador, y es por eso, hermano, que tenemos que estar orando. Ya se viene un periodo, hermano, de las próximas elecciones, ya se va a escoger un presidente, hermano, y la izquierda se está sobando las manos, hermano, la centro izquierda como la izquierda extrema, hermano, así que hay que orar, hermano, para que Dios, hermano, no nos permita caer en un sistema de izquierda extrema, que Dios nos guarde, hermano, porque eso va a repercutir en todos los sentidos, va a repercutir en la legislación, va a repercutir en la política, va a repercutir, hermano, en el orden social, va a repercutir en todo, ¿ya? Así que hay que tener eso presente, hermano, y lamentablemente va a repercutir también en la educación. Recuerde que venimos con una batalla ya de mucho tiempo, hermano, que se quiere implantar ya la ley de ideología o de identidad de género en los colegios. Se ha ido implementando de manera gradual, de a poquitito. Yo tuve unas tremendas discusiones hace dos años atrás, más o menos, estuvimos, hermano, con discusiones junto a mi esposa, con los directores de colegio, hermano. Y aparte que mi hija, que hoy está estudiando a nivel superior, mi hija mayor, hermano, o sea, ella es bien prudente, pero tiene una convicción muy grande. Así que, hermano, estuvo debatiendo en el liceo, tremendo, hermano. Terminé yo en la oficina, imagínense. Terminé yo en la oficina discutiendo, hermano, con la directora, hermano, y el Señor nos sacó en victoria. Así que, hermano, se está tratando de maquinar las mentes, de maquinar los corazones. Amén. Y hay papitos que no saben nada de lo que le están enseñando a los hijos. Hay papás, hay mamás que no tienen la más mínima idea de que le están enseñando, hermano, la ideología de género a sus hijos en los colegios. Están totalmente desconectados. Así que, hermano, a orar en el sentido, a clamar, a gemir, a buscar, hermano, porque, mire, pensemos lo siguiente. Esto yo le explicaba un día a mi esposa. Oye, al joven cristiano va al colegio y le hablan de estos conceptos liberales, mundanos, tibios, anticristianos, hermano, antivalores cristianos, antiéticos, hermano, ¿cuánto? 4 o 5 horas al día. Y resulta que la hermana y el hermano leen la palabra una vez a la semana. Entonces, ¿cómo se va a contrarrestar la enseñanza anti-Dios con la fe cristiana si por acá se invierten 5, 6, 7 horas y por la fe cristiana 1 hora y más encima la gente amurrada? Entonces, no, hermano. Amén. No, o sea, debemos invertir tiempo en enseñar la Biblia, en ir a la iglesia, en, hermano, salir al paso de toda esta corriente, hermano, perversa, anticristiana, y sabe que Dios lo puede hacer. Amén. Yo hace tiempo atrás, hermano, vi un extraordinario documental de una familia colombiana que llegó a los Estados Unidos. Ellos llegaron, hermanos, buscando nuevos horizontes, huyendo, digamos, de la guerra o de la guerrilla de la FARC allá en Colombia, buscando nuevos aires, nuevos sueños, llegaron a los Estados Unidos. El papá cristiano se dedicó a hacer aseo, la mamá cristiana se dedicó a hacer aseo, y ese era su trabajo. Tenían 2 o 3 jornadas, y a pesar de eso se hacían el tiempo para ir a la iglesia. ¿Y saben qué es lo que pasó?
La mamá no era una persona con mucha educación, el papá tampoco era con mucha educación. Este testimonio ocurrió, yo creo que hace unos 5 años atrás. Y resulta, hermano, que aunque sus papás o estos padres no tenían una educación de nivel superior, ellos tenían algo, que era el amor a la lectura. Tremendo, hermano. Amén. Y le enseñaron a sus 3 hijas: estudia, lee. Todos los días, lee. Ese es el mensaje, lee. Oye, cortito, lee, imagínense, lee. Y ¿sabe qué, hermano? Estas niñas eran 3 hijas mujeres, comenzaron a esforzarse. Y este testimonio salió, hermano, en cadenas nacionales, hermano, canales nacionales hispanos en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucedió, hermano? El testimonio tenía que ver con que 3 hijas de un matrimonio que no tenía una educación superior, las 3 hijas, hermano, entraron a estudiar a un nivel superior y 2 de ellas, la primera entró a Harvard, la segunda entró a Harvard y la tercera se la estaba peleando Harvard para que entrase allí, Harvard, Yale y Stanford. Imagínense, hermano, imagínense, porque hubieron padres evangélicos, porque los padres de estas niñas eran cristianos y eran pentecostales, pero pentecostales, pete, como se dice aquí en Chile, la senda antigua, y sabe que Dios honró a esa familia, amén, porque vieron el valor de la educación. Amén. Bueno, hay que inculcar eso en los niños para que ellos también puedan de esa forma también glorificar al Señor, porque nuestros actos también glorifican al Señor. Amén. Entonces, si nuestros hijos, quizás si nosotros no tuvimos esa oportunidad, nuestros hijos también, ellos la pueden tener con la ayuda del Señor. Amén. Así que debemos animar a nuestros hijos también y que no dejar que todo lo que se les y explicarles que no todo lo que se les enseña en el colegio es verdad o es lo que nosotros creemos. Nosotros como cristianos sabemos que estamos en contra de la corriente. Amén. No estamos decirle sí, está bien, sí a todo lo que le enseñan en el colegio. Entonces uno tiene que mostrarle a los niños qué es la verdad. Entonces al mostrarle qué es la verdad, ellos van a discernir, decir, no, la Biblia y mis papás me enseñan esto y en el colegio me enseñan esto otro que no es lo que me enseñan ellos. Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos la verdad. Y dice la Escritura que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle la verdad? Enseñándole la Escritura, estarle inculcando el temor del Señor. Y de esa forma nosotros vamos a librar a nuestros hijos de muchas corrientes, porque yo creo que esto está recién empezando. Van a haber muchas corrientes más que van a tratar de ir metiendo sus ideologías. Pero si nosotros le enseñamos la verdad, si nosotros le enseñamos el fundamento que es Cristo, nada de lo que le enseñen, eso va a que los niños empiecen a claudicar en lo que ellos piensan. Amén. Así que debemos que el Señor nos ayude como padres a enseñarle a nuestros hijos. Amén. Bueno, voy a leer unos comentarios. Nuestro hermano Mauricio Rivera nos dice, Dios le bendiga a mi hermano Richard y mi hermana Francesca, un fraterno saludos. Gloria al Señor, amén. Amén. Bueno, aquí también veo a nuestra hermana Jessica Contreras, un saludo a nuestra hermanita Jessica. Gloria al Señor. Dice Su Cardis, nos dice, el Eterno les bendiga grandemente. Wow, excelente que se hable de estos temas, porque esto es lo que estamos viviendo. Afecta a todos los hogares cristianos y no cristianos. Es la nueva crisis moderna y muchas familias no saben cómo manejarlo. Exacto. Y nuestra hermana Sariel nos dice, Dios les bendiga, guarde y fortalezca cada día más. Saludos. Amén. Y aquí nuestro pastor Waldo nos dice, hijito, Dios le bendiga, una bendición escucharlos y los use grandemente mi Señor. Amén, qué bendición, un saludo para nuestro pastor Waldo. Bueno, y para cada hermano que nos está saludando en este momento, gracias por escribirnos. El Señor nos motiva mucho a leer también sus comentarios. Oiga, es importante, hermano, lo que comenta aquí su Cardis, porque son temas contingentes, hermano. Ya yo estoy leyendo un libro, voy por ahí por la página 180, hermano, la biografía de Adoniram Judson.
ya el primer misionero a Birmania. Y sabe que él era hijo de pastores presbiterianos, congregacionalistas, perdón. Y resulta que este joven siempre estuvo en la iglesia. Fue enseñado en la iglesia, su papá era pastor y había estudiado en la Universidad de Harvard. Imagínense. O sea, tenía una preparación intelectual bien avesada el padre. Y resulta, hermano, que este joven entró a estudiar a la universidad y con el tiempo, hermano, de manera silenciosa, él, hermano, comenzó a modificar su pensamiento. Amén. Ya lo que primaba en su mente no era la palabra, era lo que le enseñaba un amigo de él. Y su amigo era deísta. El deísmo es una creencia que consiste que Dios creó el universo y luego se desentendió de la humanidad y del universo en general. Entonces, Adoniram Judson adoptó esta creencia y resulta, hermano, que pasaron los años y él no le contó ni a su mamá ni a su papá de que él había abandonado la fe cristiana. Un día lo fue a visitar y su papá le dijo, oye, ¿por qué no ¿por qué no levantas un colegio aquí en este pueblo? Y después su hijo le dijo, no, es que no sé. Y el papá luego le dijo, ¿y por qué no entras al ministerio? Y tanto que se lo reiteró su papá, que el hijo en un momento le dijo, ya sabe que papá, no me hable más de su Dios. Imagínense, al papá que era pastor, le dijo, no me hable más de su Dios. Y a la mamá le dijo, por favor, no me hable más de su Dios, ni de su cielo, ni de su infierno, porque yo no creo nada de eso. Ahora yo soy deísta, imagínense, hermano. Entonces, estas cosas, hermano, estos cambios, hermano, espirituales e intelectuales de algunos jóvenes, de repente son escondidos por los jóvenes y no tienen la honestidad de decirle al papá, a la mamá, al pastor, al diácono, al obispo, ¿sabe qué? Yo estoy dudando de la palabra, usted me podría clarificar esto, ¿sabe qué? Siento que hay cosas que no las recibo, pero yo no me quiero apartar de mi Dios. Si yo estoy equivocado con mi razonamiento o con lo que me han dicho algunas personas, por favor clarifíquemelo desde la palabra. No, los jóvenes se quedan calladitos. Ya no están creyendo en Dios o ya están dudando de Dios, pero todo ese proceso de irse alejando de Dios no se lo cuentan a nadie. Amén. Y de repente el papá, la mamá, el pastor, el obispo, los hermanos se hallan con la sorpresa que el hermanito ya no es hermanito porque abandonó la fe. Entonces, no, o sea que hay que ser honesto, hay que orar, hay que buscar de Dios y si hay dudas, hay preguntas, hay que hacérselas a la persona respectiva y indagar, investigar, hermano, pero amén, no darle las espaldas a Dios. Hay padres, hermano, que se descuidan mucho, hermano, de lo que creen sus hijos. Y por eso es importante, nosotros con mi esposa hemos tomado ese hábito, desde que nuestros hijos son pequeños, nosotros le pedimos la opinión. Leemos una palabra en la casa y entonces yo le digo a mi hijo, ¿qué te da el Señor a ti con la palabra? Elías, ¿qué te da el Señor Noemí? ¿Qué te da el Señor María Paz? ¿Qué te da el Señor Génesis? ¿Qué te da el Señor? ¿Qué ves tú en la palabra? O planteamos un tema y ustedes, ¿qué opinan? Entonces de esa manera uno conoce a su hijo. Amén. Uno lo conoce como persona y también en cuanto a lo que cree. Hay papás que no tienen ni idea si su hijo cree o no en la Biblia, no tienen ni idea. Yo le preguntaba a mis hijos, ¿tú crees en el Dios de la Biblia? ¿O tienes preguntas en cuanto al Señor, a cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve? Constantemente, pero hay gente que ¿qué es lo que hace? Descansa en el papá, descansa en el pastor, descansa en el obispo, descansa en el maestro de escuela dominical y no, hermano, no toma esa responsabilidad para sí. Nos dice, no, yo tengo un deber con mi esposo o con mi esposa y los dos tenemos que discipular a nuestro hijo. Ellos no saben si su hijo cree en Dios, no tienen idea. Entonces hay que preocuparse de eso. Amén, mire, yo buscaba un texto cuando dice, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en el buen camino. Esta es la versión 1977. Amén. Instruye al niño en el buen camino y aun cuando envejezca no se apartará de él. Entonces, y buscaba que era instruir y dice proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Entonces el Señor nos habla que debemos instruir a nuestros niños
proporcionarle conocimiento, habilidades y todo para que ellos también se puedan desenvolver solos. Porque uno no va a estar en el colegio con ellos, o cuando estén más grandes, uno no va, claro, de repente si a uno lo llaman del colegio, uno va a tener que ir al colegio, pero ellos van a estar solos. Ellos, obviamente está Dios con ellos, pero ellos van a tener que defenderse solos en el colegio, o ideas que le están enseñando. Entonces, como dice la Escritura, debemos instruir. ¿Y qué dice instruir? Proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencia a una persona para darle una determinada formación. Entonces debemos darle esa formación a nuestros niños y que el Señor nos ayude, porque para poder enseñarles e instruirles también tenemos que nosotros aprender e instruirnos de la palabra del Señor. Claro, porque ¿cómo vamos a entregar lo que no hemos recibido? ¿Me entiendes? O sea, una mamá perezosa, un papá perezoso cristiano, ¿cómo va a salir el hijo? Lo más probable que salga así de perezoso. A no ser que el Señor haga una obra tremenda, como fue el caso, hermano, de un gran matemático, hermano, pero un tremendo matemático, hermano, que el papá era un bruto, hermano, en cuanto al trato, la mamá era una mujer bien tosca y el hijo salió un genio. No sé, uno dice, pero chuta, ¿cómo? No hay de dónde. Pero Dios lo puede hacer así, pero no siempre Dios lo hace así. Entonces, tenemos una responsabilidad nosotros con nuestros hijos de invertir tiempo. Porque qué triste, hermano, que de repente un hijo le diga a su papá y a su mamá, ¿sabes qué? Yo ya no creo en Dios. Qué terrible, hermano, qué terrible, qué dolor más grande. O que de repente el hijo le diga, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a una iglesia, no quiero ir a un culto, no le creo a nadie, no le creo al pastor, no le creo al obispo, no le creo al predicador, no le creo a los líderes, no le creo a nadie. Imagínense qué fuerte. Claro, la gente se va a doler, pero ¿cuánto tiempo invertiste en ese niño? Amén. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a ese niño? ¿Cuántas horas le dedicaste a ese niño? Mire, muy conocido el caso de David Livingstone. ¿Sabe qué es lo que hicieron sus papás? Invirtieron tiempo en él, en enseñarle a leer la palabra, en conversar de la Biblia. ¿Y qué terminó siendo el más grande misionero al África? ¿Qué es lo que sucedió con Guillermo Carey? Lo mismo. Este niño, hermano, era un niño precoz, le gustaba, hermano, investigar, indagar, pero hubo un padre que se preocupó de él, hermano, de su formación intelectual y de, hermano, hablarle de la palabra. Y él amó la palabra. Entonces, hermano, también no todo descansa en el papá y la mamá. Porque tal vez hay hijos que dicen, no, qué bueno lo que está diciendo el hermano Richard. Estoy quedándose aquí, hermano Richard, mientras usted habla, usted me da a entender que toda la responsabilidad recae en mi papá, en mi mamá y en los líderes. Que bueno, no, el primero es usted. Amén. Si el niñito tiene 10, 12 años, hermano, ya sabe leer. Entonces tiene que leer solo. Por sí solo voy a conocer al verdadero Dios, voy a tomar una Biblia. 13 años voy a leer la Biblia. Ah, hermano Richard, ¿cómo tan fanático? ¿Cómo a los 10 años usted me...? Sí, pues hermano. Mire, yo hermano, yo estando en el mundo, o sea, no digamos pecando, que era un niño, pero a los 10 años comencé a leer literatura esotérica. Comencé a leer todas estas cuestiones conspirativas que tienen que ver con los delirios de las nuevas civilizaciones extraterrestres. Ricardo Santander Batalla, Sixto Paz, JJ Benítez, pura literatura, hermano, esotérica, ocultista, hermano. Y leía, hermano, y sabe que de repente a los 13 años, yo desde los 10 comencé a leer fuertemente. A los 13 años, hermano, comenzó a venirme un sentir por leer la Biblia. Mis papás ya no iban a la iglesia y naturalmente que si mis papás dejaron de ir a la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Después los papás no leen en la casa, porque algunos leen la Biblia en la iglesia. Y en la casa, o sea, nadie habla de la Biblia en la casa. Es como una religión que tienen. Entonces, en mi casa nadie hablaba de la Biblia, si eran temerosos de Dios, pero de la Biblia no se hablaba. Y vino de parte de Dios el deseo de comenzar a leer la Biblia, hasta que un día a los 15 años Dios me salva. Dios me salva, hermano. Yo iba a un asado de un amigo que estaba de cumpleaños y en ese lugar Dios me salva. Así son los misterios de Dios. Amén. Yo no fui a una campaña, yo no fui a una predicación, sino que allá había una hermana que, hermano, me predicó el evangelio y yo me volví al Señor
porque también los jóvenes cristianos tienen que tener un encuentro ellos con Dios. Amén. Ellos con Dios. Amén. No basta, ¿a cuánta gente yo no le he predicado? Y me dicen, espérese un poquito. Mi mamá es Dorca. Chuta, ¿qué más? Entonces tenéis asegurado el cielo. Amén. Tranquilo, hermano, que tengo un primo que es evangelista. Tengo un familiar que es pastor. Cuidado. Y digo, chuta, perdón. Entonces, desde ahora voy a ser mudo. No, hermano, todos tienen que tener un encuentro con Dios. Amén. Y sabe que ahí tuve ese encuentro con el Señor y comencé a buscar de Dios. Y comencé a leer la Biblia. Entonces, el primer responsable ya luego de los 10, 11, 12 años es la misma persona. Amén. La misma persona tiene que leer la Biblia, tiene que orar. Ahora hay un acceso a la información tremenda. Uno antes que tenía que ir a la biblioteca, hermano, había que ir a una librería, comprar sus libros. Ahora hay un internet, hermano, que usted puede googlear, pero más que eso, usted puede ir a la palabra. Amén. Entonces, hay una responsabilidad individual. Los jóvenes cristianos tienen que prepararse. Amén. Tienen que prepararse, hermano, en su fe. Tienen que indagar, tienen que investigar, tienen que preguntar. Y también, hermano, también los líderes tienen que estar dispuestos a responder esas preguntas. Porque hay líderes que se enojan cuando los hermanos le preguntan. ¿Por qué? Porque siempre ven una mala intención. El hermano quiere preguntar algo y al tiro dicen, este se está turbando. En vez de decir, qué bueno que me está diciendo, por ejemplo, tal vez algún hermano dice, hermano, pero ¿es compatible la teoría de la evolución con la Biblia? Porque todos dan por sentado que la evolución es verdad, pero yo como cristiano, yo soy creacionista, pero ¿hay algún punto intermedio? ¿Cuál es la postura bíblica? La postura bíblica rechaza totalmente el evolucionismo, ya, y si la rechaza, ¿cuáles son mis bases? Si le pregunta eso a un diácono, a un líder, capaz que diga, ¿qué se cree? Este descendiente de Darwin, corre de aquí, hijo de Satanás. Oye, en vez de escuchar la pregunta, decirle, hermano, ¿sabe qué? Le agradezco por hacerme esta pregunta, porque vino al lugar indicado. Mire, yo voy a investigar y después dialogamos el tema. No, otros que le dicen, disculpe, ¿nuestra iglesia cree en la predestinación o no? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Creemos en una predestinación en base a la presencia de Dios? ¿O creemos en una predestinación en base a la elección como lo sostienen los calvinistas? ¿Cuál es nuestra postura? Mire lo que vine a preguntar. Estoy seguro que este es un calvinista encubierto. Oye, en vez de decir, hermano, pero ¿cuál es su punto de vista? Pastor, obispo, sabe que yo no tengo claro bien el tema, usted podría explicarme, tengo deseo de aprender porque conocí a una persona que cree tal cosa, conocí a alguien en la universidad que me dijo esta postura, o entré al seminario bíblico y el profesor tiene esta postura, ¿cuáles serían mis argumentos? ¿No? Al tiro, ya, este quiere destruir la iglesia. Entonces, hermanos, debemos prepararnos todos. Todos en alguna medida tenemos que prepararnos. Debemos prepararnos porque, bueno, porque no sabemos en qué momento a nosotros también nos van a preguntar cosas. De repente las preguntan, se hacen esas preguntas, claro, para dejarnos pillos de repente, no para aprender, mucha gente. Claro. Pero uno también debe discernir eso porque hay gente que va sinceramente a preguntar cosas de Dios porque no entienden. Entonces me acordaba de esa película que vimos, Dios no está muerto, uno parece que era, o las dos, no, la uno, cuando uno de los personajes, el chino que salía ahí, él se convirtió al Señor y él lo primero que hizo, escribió muchas preguntas. Más de 100 preguntas. Fue donde el pastor de ahí, de esa película, y le dijo, tengo preguntas, le dijo ya, y le dijo, pero ¿cuántas? Que eran muchas preguntas, y él dijo, chuta, sí, pero porque otro pastor le había dicho, las preguntas que tú tengas, escríbelas y anda donde el pastor para preguntárselas. Entonces, sabemos que hay personas también que tienen esa necesidad, pero también nosotros debemos estar preparados. Entonces, como decía mi esposo, debemos todos aprender de la palabra del Señor, porque en alguna medida van a haber personas, como yo decía, que van a ir a preguntar como para saber su postura, nada más que eso. Capciosamente, claro. Sin querer aprender realmente.
Claro, pero si hay personas que realmente quieren aprender, debemos estar dispuestos, pero si no sabemos, no vamos a poder responder. Entonces, que el Señor nos ayude y también que podamos, como jefes de hogares, como padre y madre de un hogar, también saber explicarle también a los hijos, y los niños también, ellos también tienen que tomar la iniciativa de preguntar también dudas que ellos tengan, porque sabemos que el diablo también va como de poquito metiendo las cosas. Entonces, si ellos preguntan, amén, responderle a la luz de la Escritura y lo que Dios dice, porque tampoco es nuestro punto de vista personal lo que nosotros hablamos, sino que hablamos según la palabra del Señor. Amén. Ahí pueden leer. Amén. Nos dice aquí su carta y nos dice así: es excelente. Felicidades, siervos, por la sabiduría que el Eterno les provee. Me encanta, así es, hermano Riquelme, qué hermosa sabiduría. Esta también aplica también para nosotros los adultos, porque hoy en día hay mucho conformismo. Amén. Excelente, sí. Asimismo, yo estoy mucho leyendo acerca de los tiempos en que estamos ahorita, también con Biblia en mano, pero cuando pregunto algo que no entiendo, viene el conflicto porque la respuesta viene negativa. Eso suele suceder. Elizabeth nos dice: salud y bendición, hermano, hermoso lo que está entregando el Espíritu Santo por ustedes. Amén. Nuestra hermana Amparo dice: de acuerdo totalmente, este es un tema muy importante, debemos inculcarle a nuestros hijos la palabra genuina. Amén. Zucardi nos dice: sí, así es el enemigo, tentador, es muy astuto. Amén. Así que, hermanos, debemos estar nosotros preparados para poder responder. Ya no sé si mi esposa me puede buscar ese texto. Amén. Cuando dice que debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿ya? Porque, hermano, la fe cristiana es una fe también que da razones, ya, que da contenido, que da una respuesta, hermano, con fundamento. Entonces, hermano, de repente hay gente que da máximas. Entonces, por ejemplo, esto es un tema ultra controversial, ya, el diezmo. Entonces, por ejemplo, tal vez un hermano, porque vio algún debate, algo, sinceramente, o tal vez capciosamente llega donde un líder y le dice: disculpe, pastor, disculpe, obispo, disculpe, hermano, ¿por qué es bíblico el diezmo? ¿O tenemos que diezmar? Y de repente escuchó el líder la pregunta. ¡Ay! Aquí se nos mareó el hermanito. Está hablando o está preguntando del diezmo. Oye, pero el tremendo escándalo. En vez de verlo como una oportunidad, mire, el hermano viene con una pregunta. A lo mejor vino con una pregunta capciosa. A lo mejor realmente no quería aprender. Pero de esto yo puedo sacar un tema. Yo de aquí puedo dar una respuesta para toda la iglesia. O si el hermano vino con honestidad, el hermano quiere aprender, entonces aquí puedo disipular a este hermano. Pero, hermano, hay temas que son sensibles, que si se los tocan, la predestinación, el diezmo, ¿cuál es otro tema que mencionamos? El tema de la evolución. Son temas candentes, hermano, que hay gente que los evita. Pero, hermano, en la iglesia cristiana, los que tienen el don de ser maestros, hay pastores que también son maestros de la palabra, hay diáconos que pueden ser maestros, hay maestros de escuela dominical, deben estar preparados para responder estas preguntas. Ahora, si el hermano, el interlocutor, tú le explicas por la palabra por qué es bíblico diezmar, y le das razones, y le explicáis que Abraham diezmó antes de la ley, y le habláis del diezmo en la ley, y le hablas de Romanos capítulos 9 y 10, y le explica, hermano, de que, de que en la iglesia cristiana también se le sustentó a los ministros, le hablas desde una base histórica, y la persona no quiere recibir, entonces ahí estamos frente a un porfiado, que no quiere recibir la doctrina de la iglesia, pero hay otra gente que no, que realmente quiere aprender, quiere crecer, quiere recibir. Amén. Pero lamentablemente no hay respuesta porque el liderazgo no está preparado. Entonces, lo primero es tener respeto. ¿Sabe que yo hace tiempo atrás yo le decía a un hermano líder,
yo le decía, lo mejor es que los hermanos no hagan las preguntas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a saber cuál es la mentalidad de la hermandad, vamos a saber qué cree la hermandad. Pero cuando hay un liderazgo que es absolutamente vertical, ¿qué significa vertical? Que es un liderazgo, digamos, autoritario, impositivo, donde el líder es una persona ajena a la iglesia, es como un presidente en la iglesia, claro, ese líder no va a saber nada de su oveja. Pero cuando hay un liderazgo, hermano, horizontal, un liderazgo entre iguales, la iglesia quiere comunicarse con su líder. Entonces, con todo el respeto, le va a hacer preguntas y el líder va a saber cuál es la postura de la oveja, va a saber cuál es la postura del líder y tal vez saca a alguien del error. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo un día estaba hablando con un hermano, entonces estábamos dialogando y este hermano me dice lo siguiente. Me dice, hermano Richard, y pensar que hay gente que cree que el hijo tiene la misma autoridad y el mismo poder que el padre. Y él se ríe y me dice, ja, 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 ¿cómo van a creer eso? Y yo le dije, hermano, pero si la Biblia enseña que el hijo tiene la misma autoridad que el padre, tiene la misma naturaleza que el padre, es por eso que la iglesia evangélica enseña la doctrina de la Trinidad. Entonces él me dijo, no, pues hermano, si hay un versículo que dice que el padre es mayor que el hijo. Entonces yo le dije, sí, pero hay un contexto teológico del pasaje. Amén. Ese pasaje bíblico está hablando en cuanto a la humanidad de Cristo. Ya, es por eso que es importante hacer exégesis de un versículo. Es importante utilizar la hermenéutica. Entonces yo le dije, desde su naturaleza humana, claro, el padre era mayor que el hijo, pero en cuanto a la divinidad del hijo, el hijo tiene la misma naturaleza divina del padre. Amén. Entonces el hermano me dijo, ¿en serio? Me dijo, yo no sabía eso. Y sabe que al principio se me enojó el hermano, anduvo taimado, pero sabe que después me buscó y me dijo, hermano, yo estaba errado. Y yo le dije, sí, usted estaba errado porque usted estaba sosteniendo una postura teológicamente que se llama arriana, una postura testigo de Jehová. Amén. Entonces el hermano me dijo, gracias porque usted me sacó del error. Pero se imagina, yo le digo, ¿y qué te creíste, testigo de Jehová encubierto? Sale de aquí. Se imagina, hermano, ese hombre se ha todo turbado. Pero el Señor nos dio la paciencia, hermano, que realmente casi me colmó la paciencia. Pero tratamos, hermano, de enseñarle la palabra. Entonces hay que enseñar desde la palabra del Señor. Aquí está el texto, primera de Pedro 3:15. Nos dice, sino santidad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre y reverencia se presenta razón de la esperanza, es decir, se dan los argumentos, ¿ya? Amén. Entonces es importante, hermano, que podamos presentar esos argumentos, hermano, al pagano, al gentil, y cuanto más a los hermanos en la fe, cuanto más un pastor, hermano, cuanto más un encargado de obra, cuanto más un obispo, y sobre todo, hermano, los que trabajan a tiempo completo en la obra, esa persona tiene que tener respuesta. Ya esa persona que trabaja en el ministerio, que su único trabajo es el ministerio, oye, ¿cómo no se va a organizar en el día? Chuta, voy a estudiar un poco de teología, un poco de historia, un poco de la situación del evangelismo en el mundo. Voy a hacer estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque es su trabajo. ¿Ya? Y ese otro punto, que hay hermanos que ven las cosas del Señor como un hobby, como que el pastor no trabaja. Oye, sucede, hermano, que de repente dice, no, él es pastor, como él es pastor no hace nada. Oye, eso, hermano, hay que cambiarlo culturalmente. Amén. El ser pastor es un trabajo. Amén. Ya es un trabajo, es una honra de Dios, es una dignidad. Cuenta la historia, pasó el tiempo tremendamente rápido, cuenta la historia, hermano, que en una ocasión fue, hermano, una reina donde Spurgeon, hermano, y le dijo que le quería ofrecer un cargo, hermano, en el gobierno. Y Spurgeon dijo, se lo agradezco, pero no me puedo rebajar. Imagínense. Se lo agradezco, pero no me puedo rebajar. ¿Por qué? Porque él tenía en alta estima el ministerio que Dios le había
enseñado. Oye, qué tremendo. Ya se nos pasó el tiempo, vamos a orar para despedirnos. Amén. Amén, gloria a Dios. Señor, le damos gracias, Dios mío, por permitirnos hablar de usted, Señor, de su palabra, Señor, porque sabemos, Dios mío, que usted es nuestro Dios y permítanos conocerle cada día más para poder también enseñar solamente por su misericordia. Ayúdenos desde el más pequeño hasta el más adulto, Dios mío, para aprender de su palabra. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria. Adoraré, Adonai. Amén. Bueno, ya nos estamos despidiendo, nos llegando saludos. Dios les bendiga, mis niñitos, los queremos mucho. Gloria a Dios. Y su Cardi nos dice, el tema está espectacular, muy educativo y espiritual. Amén. Dios les bendiga y nos despedimos y nos veremos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén. Maranata, Cristo viene. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga.